Estamos regresando al libro de Samuel. Hace unos meses creo que todos fuimos sorprendidos por el contenido del libro. Y te lo digo, todos fuimos porque yo nunca había tenido la oportunidad de enseñar o de predicar el libro. Y para mí ha sido una revelación el contenido espiritual que este libro tiene. Lo había leído no sé cuántas veces en mi vida, pero nunca había tenido la oportunidad de estudiarlo pedazo a pedazo. La primera parte del libro, si tú recuerdas, estudiamos sobre la religión fallida y vimos cómo Elí, el sacerdote, es un fracaso. El tipo es un fracaso, tiene dos hijos inmorales, Ofni y Finés, que hacen lo que les da la gana básicamente en la religión. Tiene una congregación espantosa. Si tú recuerdas algunos nombres como Elcana, como Penina, Elcana era aquel hombre que, practicante de la religión, venía al culto todos los años. En el momento en que le tocaba venir, subía con una ofrenda, pero traía a su amante y a su esposa. Y la amante era profesante, la amante nunca se nos dice que era practicante, pero llegaba ahí al culto y se sentaba ahí, adoraba supuestamente, pero tenía un corazón espantoso hacia la verdadera esposa, hacia Ana. ¿Te recuerdas cómo Dios saca la presencia de él, quita el arca del pacto y todo el desastre? Vimos una serie de desastres y terminamos entendiendo que Dios escogió a Samuel como representante. Dios dice que no a la religión y pone a Samuel, el juez, el profeta, como su representante. Y Samuel llega a ser el hombre de Dios. En 1 Samuel capítulo 7, en el versículo 15, dice: juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Y Samuel se vuelve lo máximo. Él es el hombre de Dios. Él es aquel que metió el 6-1 en el último segundo. O sea, para que me entiendan, ¿verdad? O sea, es increíble, ¿verdad? Y a algunos todavía le duele, pero ese es Samuel, para que nos entendamos, ¿verdad? Ahí está Samuel siendo usado por Dios, y Dios instaura entonces a través de él una nueva forma de gobierno, una teocracia. Pero fíjate, si seguimos el proceso del pensamiento de Dios, lo que vamos a encontrar es que cuando la religión falla, Dios es rechazado. Siempre. Entonces lo que tienes en los capítulos 8 al 14 es la teocracia rechazada. Es el intento del hombre de decirle a Dios: no te queremos. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos vivir en base a nuestra filosofía. Queremos tener nuestros propios pensamientos. Y si yo pudiera resumir lo que vamos a estudiar los próximos meses realmente en este trozo, yo te diría que son un resumen de la historia humana. La historia humana es el relato del rechazo del reino de Dios para que el hombre pueda instaurar su propio reino. O sea, todas las doctrinas políticas, todas las doctrinas económicas, todas las doctrinas filosóficas, todas las doctrinas religiosas que están apartadas de Dios, son básicamente un intento del hombre de decirle a Dios: Señor, no te queremos a ti, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. La Biblia, en contraparte, es la propuesta al hombre de someter su voluntad a Dios como rey. Y lo que vamos a encontrar en estos capítulos, 1 Samuel 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, es una colisión de ambos pensamientos. Es el hombre tratando de decir a Dios: Señor, no te queremos, y Dios tratando de decir: yo quiero ser tu rey. Yo creo que una otra forma de entender este pasaje, o lo que vamos a estudiar en estos capítulos, es lo que nos dice Dios en Jeremías capítulo 2, cuando dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, le dejaron, y cuando digo le dejaron, tenemos que tener cuidado de no tirar piedras, porque a veces le dejamos. A veces tú y yo debemos identificarnos con lo que pasa en estos capítulos, porque le decimos a Dios: Señor, no, tú no te queremos a ti, vamos a sustituirte a ti por algo más, por otro pensamiento. Y ponemos, como yo escuché hace años decir a un pastor a quien amo mucho, ponemos una pajilla, no en una cisterna con agua, ponemos una pajilla en un poco de arena y le hacemos y chupamos, y lo que chupamos no nos satisface, pero creemos que es algo que es mejor que Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Lo que vamos a estudiar esta mañana en particular, fíjate, es un principio simple. El principio es que te equivocas al rechazar a Dios, asumiendo que tus sueños, tus planes y tus métodos son superiores a los de Él. Te equivocas como se equivocó la nación de Israel. Cuando uno ha visto la religión fallar, rechaza a Dios, pero nos equivocamos cuando lo hacemos. Y es una equivocación terrible. Aquí en 1 Samuel capítulo 8, todo comienza, fíjate, cuando, y así he titulado esto, cuando Dios estorba, porque a veces Dios nos estorba, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No es cierto que a veces Dios te estorba? A veces, o sea, uno quiere decir, no, Dios es lo máximo, pero a veces, para lograr nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas, a veces Dios es una interferencia. Y cuando Dios estorba, queremos quitarlo de en medio. Y cometemos algunos errores terribles. Dios estorba, Dios nos estorba, y yo encuentro aquí en capítulo 8 al menos 3 realidades, 3 principios, 3 verdades que fueron ciertas para ellos ahí, son ciertas para nosotros, de cómo Dios nos estorba. Dios nos estorba en primer lugar cuando hay materialismo, cuando permitimos que la avaricia se desarrolle en nuestra casa. Todo comienza con dinero. Fíjate, versículo 1 dice de capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, en otro pasaje va a decir que ya tenía canas, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Cuando estudiamos la primera parte de 1 Samuel, tú recuerdas que los hijos de Elí, los 2 hijos de Elí, eran un desastre porque tenían un problema grande con inmoralidad. El problema de los hijos de Samuel no es inmoralidad, el problema de los hijos de Samuel es materialismo, es avaricia. Y creo que ellos nos presentan una realidad que nosotros deberíamos temer. Deberíamos tener mucho temor. ¿Cuántos aquí son papás? ¿Cuántos son papás? Ok. Ten este temor, mira, ten el temor que pocos peligros espirituales son más desastrosos que un niño que crece en la religión, pero sin tener los verdaderos valores de la fe. Allí a la par de nosotros, en este edificio a la par de nosotros, están todos nuestros niños. Ellos están creciendo. Tú los trajiste para que oyeran de Dios. Tú los trajiste para que un maestro le enseñara algunos principios bíblicos y están aprendiendo, pero hay un riesgo. Hay un riesgo que les pase a ellos lo que les sucedió a los hijos de Samuel. En el caso de Elí, que estudiamos antes, la Biblia dice específicamente que Elí era un mal papá, pero no hay nada en la Escritura que nos indique que Samuel fue un mal papá. Es obvio que ellos tomaron sus propias decisiones. Y uno tiene que tener mucho cuidado en no creer que Proverbios 22:6 es una promesa. Esto no es una promesa, esto es un principio. Y el principio se aplica la mayor parte de veces. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es un principio. Yo te animo a que traigas a tus hijos. Pero no creas que es automático. No creas que es automático. Mira, uno de los dolores más grandes de los papás es cuando los hijos no caminan con Dios. Los papás cristianos. Una de las alegrías más grandes es cuando los sueños que uno tiene para los hijos se cumplen. Este era Samuel. Samuel le había puesto a sus hijos nombres muy, muy espirituales. Joel quiere decir Dios es mi padre. Joel quiere decir Jehová es Dios. Y Abías quiere decir Jehová es mi padre. O sea, él tenía propósitos espirituales. Pero él sabía que tarde o temprano los hijos tenían que tomar sus propias decisiones. Ellos eran individuales. Yo estaba diciendo, ¿nos gusta a los papás que los hijos se acerquen a Dios, sí o no? Sí, ¿verdad? O sea, yo puedo ver a los papás. Yo veo a los papás que cuando el niño llega de la escuela dominical dice, chiquito, ¿verdad? Papá, ¿verdad? Me memoricé un versículo. De verdad, dijo. ¿Y cuál versículo es? Juan 11:35. Jesús lloró. Jesús lloró. Me están haciendo señas ahí. Creo que me están diciendo que cambie, ¿ok? ¿Ya apagó? ¿Eso Hey, heme aquí. Cuando escuchamos, oíme aquí demasiado, creo que estoy aquí demasiado. Cuando escuchamos a nuestros hijos acercarse a Dios, nos emocionamos.
Dice tercera de Juan, capítulo único, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Ah! ¡Qué alegría! Pero qué desastre cuando es al contrario. Y qué desastre es cuando crecen y se vuelven como los hijos de Samuel. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Samuel cometió el error de ponerles como jueces. Y la Biblia claramente decía que los jueces no podían ser materialistas. Dice Deuteronomio 16, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El materialismo es la raíz de todos los males. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Dice que raíz de todos los males no son las drogas, no es la inmoralidad. Y yo no estoy a favor de las drogas ni a favor de la inmoralidad, por supuesto. No es el orgullo. La raíz de todos los males es el materialismo. Y yo digo que esto como se abre capítulo 8, es la base que sustenta todo el colapso que vamos a estudiar. Este es un hogar cristiano, si podemos utilizar ese término en el Antiguo Testamento. Es un hogar que está buscando a Dios, donde se ha permitido el desarrollo del materialismo. Se ha permitido que los hijos busquen el dinero. El versículo 3 lo dice que ellos no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, se volvieron tras el materialismo, y dice que ellos se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Yo quiero que quizás por unos instantes consideremos nuestra propia realidad, porque en el mundo en el que vivimos, tú y yo, en esta cultura el materialismo está bien. En los hogares cristianos el materialismo está correcto. O sea, dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Dime si no es cierto. Y ustedes, papás que están aquí, que tienen hijos más grandes, si tu hijo varón llega un día a tu casa agarrado de la mano de una mujer que no es su esposa, tú hablarías con él. Tú le dirías: hey, aquí en mi casa eso no se permite, tú tenés a tu esposa, eso no está correcto. Si tu hijo varón mayor llega agarrado un día de la mano de otro varón, tú le dirías: hey, eso aquí no se permite. O sea, en mi casa nosotros tenemos algunos parámetros bíblicos, morales. Pero si nuestros hijos sacrifican a sus familias por hacer dinero y tienen un carro mejor y una casa mejor y viven un poco mejor, y de repente llegan con su carro nuevo y tú sabes que lo están haciendo a costa de sus hijos, a quienes les han dado la espalda, son padres ausentes. ¿Sabes qué les decimos a veces? Les decimos: te felicito por el carro. Porque en nuestra forma de pensar, ser inmoral está incorrecto, pero ser materialista está bien. Aún si alguien no es materialista y no está detrás del dinero, hay algo de plano que está mal con la persona. Y eso no debe de ser. El materialismo se vuelve un Dios. Dice Colosenses capítulo 3, haced morir pues lo terrenal entre vosotros. Y explica, por supuesto, fornicación es incorrecto, por supuesto, impureza es incorrecto, pasiones desordenadas, malos deseos, pero focaliza específicamente a la avaricia. Dice que la avaricia es idolatría, es algo que nos controla. Los hijos de Samuel, los hijos del gigante espiritual, se volvieron materialistas. Y los hijos de nosotros a veces van en ese camino. Yo te pregunto, ¿qué están nuestros hijos dispuestos a hacer por dinero? Escogen su carrera por dinero y está bien para nosotros. De hecho, algunas ocasiones tú le dices a tus hijos: eso no estudies porque ahí no hay dinero. ¿O no es cierto? Algunos aquí le han dicho a sus hijos: no te quedes en este país, emigrá, porque en otro lugar te va a ir bien. Dinero, es dinero. Algunos le dicen a sus hijas: no te vayas a casar con uno de la iglesia. Pelados y fellitos. Está mal, ¿verdad? Mejor casarte con fulanito. Dinero. Pero el dinero siempre, fíjate, el amor al dinero
siempre termina mal. Raíz de todos los males es la avaricia, es el materialismo, es el amor al dinero. Y esta es la realidad de los hijos de Samuel. Viendo esa realidad, el resto del pueblo dice, para eso, mejor dejemos a Dios y volvámonos como todos los demás. Los versículos 4 en adelante nos presentan otra razón cuando Dios es un estorbo. Dios es un estorbo cuando hay mundanalidad y pretendes acoplarte a la cultura. Y por favor entiéndeme aquí el término mundanalidad. Mundanalidad, me has escuchado decirlo en un montón de ocasiones, no es fumar y embriagarte y trasnochar y bailar. No, eso no es mundanalidad. Esa es la forma como nosotros evangélicos de este tiempo hemos llegado a etiquetar la mundanalidad. Pero la mundanalidad en la Biblia es querer ser como el resto del mundo. Es querer ser como vive el resto de las personas. Es tener la porción en esta tierra. Y eso es lo que ellos van a plantear inmediatamente. Dice el versículo 4, mira, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos llegan y le presentan un argumento, ¿verdad? El argumento es, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no funcionan. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es ser como el resto del mundo. Aquí creo que tengo un principio donde tenemos que tener cuidado. Uno de los mayores riesgos espirituales es olvidar que lo que nos hace diferentes del mundo es lo que hace que nuestra fe valga la pena. Y ojo, jóvenes. Y yo creo que es un principio que se aplica a todos. Pero a veces los jóvenes, las parejas más jóvenes, están pensando que si pueden ser como el resto del mundo, entonces, y pueden ser cristianos al mismo tiempo, entonces están bien. Pero lo que vas a aprender esta mañana es que eso es imposible. Es completamente imposible. El querer ser como el mundo es algo que no encaja con alguien que está siguiendo a Dios. Simple y sencillamente, tú tienes que escoger. O eres como el mundo o eres amigo de Dios. Bueno, la escritura lo dice de tantas formas, ¿verdad? Define la mundanalidad como el deseo de vivir para este sistema de cosas. El Salmo 17 dice que de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, y explica cuya porción, y yo te recuerdo, la porción era el pedazo de terreno que los judíos recibían para hacer su vida. No se podía vender. Esa porción no se podía vender, tenía que ser pasada de generación en generación. Es donde criabas a tu familia, es donde desarrollabas tu vida, era tu todo. Y dice, algunos la porción es esta vida, la tienen en esta vida. La porción es este sistema de cosas. La porción es material, dice, y cuyo vientre, por eso explica, cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Tienen abundancia, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Pero quieren esto, mundanalidad es eso. La mundanalidad es la búsqueda de ser como todos los demás personas en esta tierra que viven para este sistema de cosas. Y dice, Dios va a decir, eso no funciona. Eso nunca funciona. Cada vez que rechazas la autoridad de Dios, porque eso es lo que van a hacer con Samuel, le van a decir, estás despedido. Cada vez que rechazas la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, rechazas a Dios. Se lo dicen en el versículo 6, le dice, he aquí, tú has envejecido. Yo tengo que decir esto, envejecer no es malo. El otro día fui a sacar mi pasaporte, fui a renovar mi pasaporte. Y entonces estoy ahí delante de la señora que está renovando el pasaporte y me dice, el pasaporte tiene 5 años, después de 5 años vence, ¿verdad? Y me dice, ¿su peso ha cambiado en estos 5 años? Pues un poquito, le digo yo, ok. Y me dice, ¿estatura? No, todavía no me he encogido. 1,73. Y me dice, ¿color de cabello? Se me queda viendo, me dice, entrecano. Y yo dije, qué bárbara, ¿verdad? Qué bárbaro, qué tremendo, ¿qué le pasó? Y no me ha visto bien, quizás dije yo. Pero no hay nada malo en envejecer. Algunas veces creemos que lo viejo es obsoleto, pero no es cierto, no es cierto. Más adelante en 1 Samuel 12 va a decir que él ya había echado canas. Lo que le dicen ellos es, estás despedido, Samuel. Anda a hablar con tu AFP para que te tramiten tu pensión. Y ojalá que invalidez, vejez y muerte de Seguro Social no te haga una mala pasada y ojalá que termines bien, porque de aquí no tenés espacio entre nosotros. Queremos algo nuevo, queremos un rey como todos los demás.
queremos algo que sea más relevante. Dice el versículo 6. Versículo 5 dice: aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra y dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Mira, dame tu corazón aquí y te explico. Dios ha puesto autoridades sobre ti. Si tú eres un hijo, ¿quién es tu autoridad? Tus padres. Cada vez que rechazas la autoridad de tus padres, rechazas a Dios. Si tú estás casada y eres esposa, ¿quién es la autoridad sobre ti? ¿Cómo no oí? ¿Quién es la autoridad sobre ti? Hace un ratito en el otro culto una hermana empezó a echar espuma cuando pregunté eso, ¿verdad? Tu esposo. ¿O no es así? ¿No dice 1 Corintios que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, hablando del sistema de la familia? ¿No dice Efesios capítulo 5 que la mujer tiene que estar sujeta como? Pero entonces me dicen: no hable de eso. Y no estoy diciendo que tu esposo es un buen hombre, no estoy diciendo eso. Pero cuando rechazas la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, rechazas a Dios. Tu presidente. Tú me dices: yo no estoy de acuerdo con él, no voté por él, no me gusta cómo habla. Lo respeto respetuosamente, me dices, pero no me gusta cómo habla. Yo te voy a decir algo: cuando rechazas la autoridad de tu presidente, rechazas a Dios. No, ¿cómo va a creer, hermano, si ni cree en Dios? No importa, es un sistema de autoridad. Lo que le está diciendo Dios al pueblo es: yo te puse a ti ahí. Cuando te rechazan a ti, me rechazan a mí. El problema no sos tú. El problema es que tienen una realidad en contra mío. Y ellos razonan. Ellos llegan, a mí me impacta porque ellos llegan con un proceso de razonamiento, ¿verdad? Llegan a decirle: mira, tú no sos, ya no funcionas. Y yo traigo esto a colación especialmente porque creo que en esta iglesia, en Vida Nueva, hay un montón de gente muy inteligente, muy inteligente, que tienen una capacidad para razonarle a Dios y explicarle por qué no van a someterse a lo que Él dice. Y creen que con su razonamiento el asunto funciona bien. No te confundas. Por inteligente que seas, tus razonamientos pueden estar equivocados. En Romanos capítulo 1 habla de aquellos que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su inteligencia, en sus procesos de razonamiento. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El problema es el corazón. Es un problema grande. Por eso no rechaces la autoridad. La autoridad está puesta por Dios. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estas personas de las cuales vamos a leer en estos momentos, acarrearon condenación para sí mismos. Y lo mismo hacemos nosotros. Lo mismo haces tú, hijo, cuando vas en contra de tus papás. Acarreas condenación para ti mismo. Ahora, Dios te va a dejar. Si tú dices: yo quiero ser como el resto de las naciones, Dios te va a dejar. Pero te lo advierte constantemente: no lo hagas. Yo te podría dar no sé qué cantidad de pasajes. Dice en Deuteronomio capítulo 17, y ven conmigo a este pasaje. Deuteronomio capítulo 17, deja un dedito aquí en 1 Samuel. Nos va a decir aquí en Deuteronomio 17 que el problema no era que ellos quisieran un rey. Dios ya había dicho que les iba a dar un rey. Creo que algunas veces nos equivocamos. El problema de ellos es que querían un rey ya, como las otras naciones tenían. Queremos ser ya como los demás, no queremos ser diferentes. Dios ya había dicho ahí en el versículo 14 de Deuteronomio 17: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti el que Jehová tu Dios escogiere. Dios estaba preparando a David
Pero David iba a aparecer en la escena 38 años después de nuestro pasaje de 1 de Samuel 8. Ellos no quisieron esperar los 38 años. Ellos van a optar por otro rey, por el rey Saúl. Y de eso va a tratar la mayor parte de este trozo que estamos estudiando en esta sección del libro. Y dice aquí, hay que poner el rey que Dios escoja. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no vuelvas nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Querer rey no era problema. El problema era querer ser como el resto de las naciones. Ese es el problema de nosotros, es ser como los demás. Voy a usar un término salvadoreño porque no encuentro uno mejor aquí. Pero yo veo que entre los cristianos ahora hay una gran clavazón para ser como que no fueras cristiano. O sea, uno no quiere ser la mancha que no es igual que todos los demás. Pero es un error. Yo te digo, si eres la autoridad rechazada, no pelees, como no lo hizo en este caso Samuel. El problema es con Dios. Pero si eres la persona que rechazas la autoridad, no te claves con ser como otras personas. Dice, o almas adúlteras, dice Santiago. Te podría dar un montón de pasajes. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? No, Julio, yo creo que yo sí puedo. Yo creo que yo puedo ser amigo del mundo y ser buen cristiano. No se puede. No se puede. Yo creo que yo puedo encajar en el mundo y ser parte de la iglesia. No se puede. No se puede. No, pero si trato, yo creo que yo puedo ser así, ¿verdad? Ser popular en el mundo, ser como todas las demás personas, pero también ir al cielo y ser bendecido por el Señor y venir aquí el domingo y cantar y entregarle mi corazón al Señor. No se puede. No se puede. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, el mundo, si tú eres cristiano de verdad, no te recibe. No encajas. No encajas. Juan capítulo 15 dice del Señor Jesús, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo para sacarlos de ahí. Por eso el mundo, ¿qué hace? No recibes un premio Oscar del mundo por ser cristiano. No recibes. Es imposible. Son dos sistemas de pensamiento. Y uno tiene que escoger. Uno tiene que escoger o uno o el otro. No puedes escoger los dos. Lo que la Biblia dice de forma clara es que no debemos salir del mundo. Tenemos que estar cerca del mundo para ganar al mundo. Jeremías 15, uno de estos pasajes que deberían estar subrayados en nuestra Biblia, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta idea de que podemos jugar a dos aguas, ¿verdad? Y tener un pie en el Señor y un pie en el mundo y recibir la bendición del Señor, pero eso no está en la Biblia. Ahora, si tú dices, yo lo que quiero es salir de la relación con Dios, lo que quiero es que no sea Dios el que me gobierne, Dios te deja, Dios te permite. Dios se lo permitió a ellos en este caso. Pero Dios te advierte y te dice, no lo hagas porque no te va a ir bien. Deuteronomio capítulo 5 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Algunos de nosotros hemos llegado a la conclusión que decimos, yo quiero, quizás no dice yo quiero rey,
Llena el espacio en blanco, ¿verdad? Quiero popularidad porque quiero ser como todos los demás. Yo quiero un novio porque quiero ser como todas las demás. Yo quiero dinero porque quiero ser como todos los demás. Yo quiero éxito porque quiero ser como todos los demás. Y mira, ¿cuándo aprenderemos que los límites que Dios pone son para nuestra protección? Cuando Dios dice, yo quiero gobernarte, es para nuestra protección. Te digo algo antes de entrar en la última sección, porque es una analogía que tú me has escuchado decir en muchas ocasiones, y no quiero sonar repetitivo, pero creo que es el momento oportuno para recordártela. Dios no es una jaula. Dios no es una jaula. Tú llegas a Dios y no es que Dios no te deja moverte. Algunos piensan que Dios es una jaula que pone límites y tú te mueves y no te va a dejar salir de aquí, ¿verdad? Y entonces vas al otro lado y aquí hay otros barrotes y no vas a poder salir, y aquí hay otros barrotes y no puedes salir, y te sientes enjaulado. Y algunos sienten que los mandamientos de Dios son como una jaula, pero Dios no es una jaula. Si tú quieres salir, puedes salir. ¿Sabes qué es Dios? Dios es una sombrilla. Dios es una sombrilla de protección. Y Él está encima tuyo. Él tiene unos límites. Cuando tú tomas la decisión de salir de los límites, puedes salir en el momentito que tú quieras. Pero allí afuera estás colocándote fuera de la protección de Dios. Entonces Dios te dice, hey, aquí están los límites. Los límites son para ti. Yo te gobierno. Yo quiero ser la teocracia sobre tu vida, porque quiero tomar las decisiones sobre ti. Porque si yo tomo las decisiones, tú estás bien. Pero si quieres salir, puedes salir. Nadie te detiene. En el caso de estos israelitas, Dios escucha las palabras de ellos por medio de Samuel y les dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Se quieren salir de la sombrilla. Dice el versículo 8, mira, dice aquí en 1 Samuel 8, dice, versículo 7 le dice Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo de dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, escúchalos, porque eso es lo que quieren. Porque Dios no es una jaula. O sea, si tú quieres tomar la decisión de salir, no te lo recomiendo, pero puedes salir. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y los versículos siguientes, versículos 10 al 22, lo que va a hacer Samuel es que les va a explicar, fíjate, el costo de salir de debajo de la protección de Dios. Pero ellos van a ser unos majaderos. Y uso la palabra muy a propósito. Dios es un estorbo cuando hay majadería. Entonces, Julio, ¿qué es eso de ser majadero? Algunos aquí le dijeron, alguna vez te dijeron, eres un majadero. Y casi siempre he venido acompañado de una cachetada, ¿verdad? ¡Fla! Y tú me dices, pero majada, si tienes más años, ¿te recuerdas cuando en este país la palabra mimara era mi majada, ¿verdad? Mi majada, y majada quiere decir hato de vacas. Entonces no sé quién eran tus amigos, pero así les llamaba probablemente, ¿verdad? Pero majadería es insensatez, es tontería. Si vas al diccionario Real Academia de la Lengua Española, vas a encontrar que majadería quiere decir un dicho o hecho necio. Si vas a un diccionario de sinónimos, vas a encontrar sinónimos como idiotez, estupidez, tontería y necedad. Bueno, yo quiero plantearte esta mañana que si te parece poco absorber el costo de salir de debajo de la protección de Dios, eres un majadero. Porque nada es tan tonto como creer que rechazando el plan de Dios tu vida va a terminar bien. Nada es tan tonto. Pero ellos van a ser así. Viene Dios y les dice por medio de Samuel, les voy a dar unas lecciones. Lección para la vida número 1, mira, son 3 lecciones, te las doy rápido. El poder humano toma, el poder de Dios da.
y si tú lees los versículos 11 al 17, vas a encontrar un paquete de pronombres posesivos que hablan del gobierno. Y quizás antes de leerlo, déjame recordarte una realidad aquí. Todo, especialmente si te gusta la política. Si te gusta la política. Tú que lees de política y tienes tu posición, mírame bien aquí a los ojos. Todo gobierno humano es cuestión de pronombres posesivos. ¿Qué es eso, Julio? Todo sistema político. Si tú me dices yo soy capitalista, yo soy neoliberalista, yo soy comunista, yo soy social cristiano, yo soy socialista, yo soy subiriano, dame lo que sea. Todos los gobiernos políticos, todos sin excepción, todos hasta el último, todos, se trata de alguien en el poder que te explota, todos. Y yo no estoy proponiendo la anarquía, estoy nada más diciendo lo que Dios dice acá. Dice, ¿quieren a alguien humano que les diga cómo vivir la vida? Se va a aprovechar de ellos. Eso quieren. Porque nota por favor los pronombres posesivos. Versículo 10, versículo 11 dice, dijo pues, y nota los vuestros y los sus aquí. Así era el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. O sea, en otras palabras, va a agarrar a sus hijos, los va a reclutar y los va a poner a hacer de su seguridad. Eso va a ser el rey. Todavía pasa el día de hoy. Versículo 12. Y nombrará para sí, no para ustedes, nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivos y los dará a sus siervos. Es que mi partido cuando llegue al poder no va a hacer eso. Qué ingenuo eres. Todos son iguales. Todos. Es que la filosofía que yo sigo no es así. Por favor, no seas mojigato. O como te dijo aquí, no seas majadero. Todos son iguales. Dice el versículo 15: diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, ¿de verdad tú crees que dejando a Dios la cosa va a salir bien? ¿Tú de verdad crees que sustituyendo el gobierno de Dios por un gobierno de filosofía humana, llámese como se llame, y ahora no estoy hablando solo de política, hoy estoy hablando de todo, tú crees que realmente vas a terminar bien? Y dice Dios, por favor adviérteles que van a terminar mal, que siempre el hombre está tratando de aprovecharse del hombre. Si puedo resumir toda la Biblia en un pasaje, Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Si tú te sales de la sombría de protección de Dios y dejas que alguien más piense por ti, tome decisiones por ti, te va a ir mal. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Decimos, no, de todas maneras me salgo. O sea, yo estoy en pero yo no, o sea, yo sé que Dios me dice que respete a mi esposo, pero no, mejor hago lo que me dice el mundo. O sea, el mundo me dice, pensá de otra forma. No, mejor, yo sé que me va a ir bien, te va a ir mal. Mejor vivo para el materialismo y me endeudo hasta las orejas. O sea, y saco todas las tarjetas de crédito posible y el refinanciamiento y la consolidación y lo otro, y entonces me va a ir bien. Te va a ir mal. Mejor tengo 2 mujeres porque ahora me han dicho que realmente todo se vale, ¿verdad? Te va a ir mal. Te va a ir mal. ¿Y sabes qué pasa la mayor parte de veces? Al principio parece que te va bien. Te sales debajo de la protección, ¿verdad? De la sombría, y aquí afuera recibes un poquito de agua, luz, y hasta cantas. I'm singing in the rain, ¿verdad? Aquí todo está chivo esto aquí. Pero de repente empieza a llover. Y aquel hombre con el que te casaste, en contra de lo que Dios decía, resulta ser un desastre. Y le dices a Dios, Señor, sácame de aquí.
Y aquella deuda en la que te metiste en contra de la forma de pensar que Dios había dicho que debías tener en cuanto al dinero, te empieza a ahorcar y empiezas a decirle: Señor, sácame de aquí. Y aquellos amigos que Dios te dijo que no debían ser tus amigos, pero el sistema de pensamiento del mundo te decía: no, que sean tus cheros. Te meten a la cárcel y te dejan. Y tú le decís: Señor, sácame de aquí. Y Dios te enseña una segunda lección. Y la segunda lección es simple: no esperes que Dios resuelva tus problemas, los problemas que te causaste desobedeciéndole intencionalmente. ¿Por qué te va a sacar de los problemas? Julio, porque Él es Dios. ¿De dónde ha sacado que Él tiene que sacarte de esos problemas? ¿Sabes qué le dice en el versículo 18? Versículo 18. Le dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová, ¿qué dice? ¿Que por qué? Somos bien peculiares, ¿verdad? Tenemos esta idea de que podemos abandonar el sistema de Dios, hacer las cosas como nos dan la gana. Jóvenes, tú tienes la idea de que puedes hacer como quieras. Yo puedo ser rebelde a mis papás, yo puedo vivir con un pie en el mundo y el otro pie acá, y cuando ya la situación esté terrible, entonces le puedo decir: Señor, sácame de aquí, y Dios va a venir a mi rescate. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la Biblia claramente en Proverbios capítulo 28: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es que nos equivocamos. Yo creo que nos equivocamos profundamente. Ahora me dice Julio: pero en su gracia Dios no puede hacer algo. Sí. Y yo debo decir que a veces Dios en su gracia ha acudido a mi rescate y me ha sacado de ahí. Sí, de plano. Y gracias a Dios por su gracia. Pero por favor, no lo tomes como algo por sentado. De hecho, Dios dice: si te sales intencionalmente de su plan, si sales de debajo de la sombría que Él es, y te llueve y te va muy mal, no estés llorando. Algunos acá esta mañana podrían dar el testimonio: yo hice las cosas mal y me ha ido un desastre. Un desastre. Y le he pedido a Dios y Dios no me oye. Y Dios no me saca. Y me siento molesto con Dios. ¿Por qué? Si el que se salió de la sombría de la protección de Dios fuiste tú. ¿Por qué? Si estás considerando que no sea Dios quien gobierne sobre ti porque quieres ser como los demás, piénsalo dos veces, porque nunca se termina bien. De hecho, lección número 3: no te apresures. No te apresures. El plan de Dios en el tiempo del hombre es tan malo como el plan del hombre. O sea, iba a haber rey de plano. Iba a haber rey. Me voy a tener que quitar mi capita y arriesgar mi espalda. Algunos me han dicho: ¿por qué usa esa capita usted, hermano? Porque me quiero sentir Superman, les digo yo, para cuidar mi espalda y mi pecho y mi garganta, porque mucho me enfermo de la garganta. Y me funciona, eso me funciona a mí. Ya ahorita siento muy helada la espalda, como que me han echado Vic. Algunos pensamos que si podemos tener las cosas ya, entonces nos vamos a poder salir con la nuestra, y no es así. Iba a haber rey, David venía, pero ellos querían ya. Ten mucho cuidado. Solteros y solteras que están aquí, espera a la persona de Dios. Espera, porque si te casas antes de tiempo y te sales de debajo de la sombría de protección de Dios, es un desastre. Y algunos aquí podrían decir: así es, hermano, así es un desastre. Yo conozco a muchas chicas para que dicen: que miren, ahí en la iglesia no hay nadie, y ahí en el trabajo está ese que es un impío, ¿verdad? Incircunciso, abominable, pelón y feo, pero me dice que me ama, entonces me voy a ir con él. Ten mucho cuidado. Ellos cometen la tontería de decir: a mí no me va a pasar eso. Y dice
Dice el libro de 1 Samuel capítulo 8, dice en el versículo 19. Pero el pueblo, qué tremenda frase. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y mira versículo 20, dime si no es majadero esto. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Sabes qué están diciendo? No va a ir bien. Nosotros vamos a hacer, pero no va a ir, a mí me va a ir bien. O sea, yo voy a hacer las cosas no a la manera de Dios, pero me va a ir bien. Y no va a ser como usted dice, a mí me va a ir bien. Yo no sé cuántas veces he escuchado esta frase en la vida. No, Julio, mi caso es diferente. Tu caso no es diferente. Si sales de la sombrilla de la protección de Dios, te va a ir mal. Y si cometes la insensatez, la majadería, y perdón que use la palabra tan intencionalmente, la majadería de decir, no, a mí me va a ir bien, no con eso te va a ir bien. Dice la escritura, que la insolencia es el mal de nuestro tiempo. Eso es lo que advierte, lo dice siempre el libro de Proverbios. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra. ¿Sabes qué está diciendo? A mí me va a ir bien, ya a ver que me va a ir bien. Yo me voy a casar con una mujer que no es creyente y me va a ir bien. Yo me voy a meter con amigos que no son los amigos que la Biblia me dice que, y me va a ir bien, ya vas a ver. Yo voy a defalcar mi empresa y me va a ir bien. Vas a ver, yo voy a tener otra mujer y me va a ir bien. Yo voy a desobedecer a mis papás y me va a ir bien, ya a ver que me va a ir bien. Me va a ir bien. No te va a ir bien. Te va a ir mal. Pero majaderos son los que dicen, yo puedo. Yo voy a pagar el costo. Qué error. Qué error. Dice la Biblia en Salmos que la iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Julio, yo voy a orar para que mis hijos no tomen malas decisiones. Y estoy seguro que Dios va a evitar que tomen las malas decisiones. No te equivoques. Dios no es una jaula. Él es una sombrilla. Él te deja tomar tus decisiones. Y sales de aquí y te llueve. Y te va mal. Por eso nos advierte. ¿Sabes qué le dice Dios a Samuel? Después que ellos han dicho, no, vamos a poner rey. Le dice, dale rey. Dale rey. Versículo 21 de 1 Samuel. Dice, oyó Samuel todas las palabras del pueblo y le refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Pues eso quieren, déjalos. ¿Quieres irte de la iglesia? Andate. ¿Quieres salir debajo de la sombra de Dios? Salite. Pero te va a ir mal. No, a mí me va a ir bien. Ok, dale. Pero te va a ir mal. ¿Quiero que te vaya mal? No. Yo quisiera que te fuera bien. Pero estas son algunas leyes de la vida. Cuando el hombre decide que Dios no gobierne sobre él, sino que alguien más gobierne sobre él, otro pensamiento, otra filosofía, otro sistema, siempre termina mal y Dios no nos detiene. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y lo que vamos a ver la próxima semana es que ponen a un rey fascinante. Espectacular. Saúl, más alto de la cabeza para arriba que todos los demás. Guapo, alto, inteligente. Yo le digo, Steve, se parecía a vos, pero era guapo. Entonces no, le digo, entonces ahí de plano, no, Steve no es como Saúl por eso. Pero notorio. Pero un desastre. Es un desastre. Mira, el principio es simple, ¿verdad? El principio es que te equivocas al rechazar a Dios, asumiendo que tus sueños, tus planes y tus métodos son superiores a los de Él. Bueno, me equivoco cuando pienso que mis planes son mejores que los de Dios y mis sueños son mejores que los de Dios. Te equivocas, nos equivocamos.
y la vida es un desastre. Julio, ¿y si ya me salí de la sombrilla? Regresa. Muy simple, regresa. Es decir, yo quiero volver a tener una relación con Él. Y allí es donde Dios es lleno de gracia. Dios no te va a decir, no, hoy ya no venís. Él te va a decir, Él está siempre con los brazos abiertos esperándote. Lo que no va a hacer es sacarte de tu lío allá afuera. Eso no va a hacer. Porque Dios no es una jaula. Dios es una sombrilla. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza. Cierres tus ojos. Y César nos va a despedir. Toma las decisiones que debes tomar. Algunos tienen que tomar decisiones profundas sobre esto. Deja que Dios te hable. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos de manera tan clara, Señor. Y si tú esta mañana estás acá y reconoces que has estado viviendo fuera de la protección de Dios, pero yo quiero recordarte, como acabamos de escuchar, Dios es un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios de oportunidades. Y Él en este momento está con los brazos abiertos esperando para que tú regreses, para que tú reconozcas que solo en Él podemos estar seguros, que nuestros planes se van a cumplir solo estando bajo su voluntad. Y si tú esta mañana quieres volver a la zona de protección bajo la cobertura de Dios, yo quiero guiarte en palabras de oración para que tú le digas al Señor desde lo más profundo de tu corazón de esta manera: Señor, gracias por hablarme en esta mañana. Reconozco, Señor, que he estado viviendo pensando que mis planes, que mis proyectos, que mis objetivos eran mayores que tú. Pero esta mañana, Señor, yo te pido perdón. Perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, Señor. Y quiero abrir las puertas de mi corazón para invitarte a que vengas a mí. Quiero vivir bajo tu voluntad, Señor. Quiero someterme a tu señorío. Quiero confesarte como mi Señor y como mi Salvador. Te pido, Señor, que me cambies, que me transformes y que salves mi alma. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Y siempre... Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.